El Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. Él puede gozar. En su presencia puedo yo gozar. Conocer la verdad y la verdad os libertará. Conocer la verdad y la verdad os libertará. Pues tu palabra es poder y autoridad. Pues tu palabra es poder y autoridad. El Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. Su presencia a mí puedo gozar. Su presencia puedo yo gozar. Libre. El Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. Su presencia a mí puedo gozar. Su presencia puedo yo gozar. Mi gozaré, su presencia me gozaré. Mi gozaré, su presencia me gozaré. En su palabra es poder y autoridad. En su palabra es poder y autoridad. El Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. Su presencia me puedo gozar. Su presencia puedo gozar. Conocer la verdad y la verdad os libertará. Conocer la verdad y la verdad os libertará. Pues tu palabra es poder y autoridad. Pues tu palabra es poder y autoridad. Gracias, Señor, por la libertad. La libertad que nos has dado en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. El esplendor del Rey es mi majestad. La tierra debe estar, la tierra debe estar. Cubierto está de luz. Venció la oscuridad. Mi tierra tu voz, mi tierra tu voz. Cuán grande eres Dios, cantaré cuán grande eres Dios, todos lo verán. Cuán grande eres Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él. Principio y fin, principio y fin. Tranquilidad en Dios. El Padre con el Espíritu, Cantaré cuán grande eres Dios.
Por mi Jesús,
Vamos a lanzar este último canto. Dele gracias al Señor por la sangre que derramó por ti, por mí. Gracias, Padre, por la sangre de tu Hijo amado que ha sido rociada sobre tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por todas las maravillas y bendiciones que vienen del sacrificio perfecto de nuestro amado Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Tome su lugar, amado. Gloria sea a Dios. Saquen su manual, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Amén. Gloria sea a Dios. Muy bien.
Pues bienvenidos todos a esta reunión, hermanos, los que también nos están siguiendo por las redes sociales. Nuestra oración a Dios por ellos es que también sean bendecidos por nuestro Dios. Y saquemos nuestro manual de estudio. Hoy vamos a, espero poder darle finalización a este manual que ha sido de bendición para todos nosotros. Para mí lo ha sido, espero también para usted. Gloria a Dios. Nos quedamos en la página 18. Página 18 de nuestro manual. El último punto que queda para cerrar el estudio de demonología es el cristiano y la posesión demoníaca, que ya se tocó, se dio unas pinceladas antes de cuando íbamos más o menos faltando un cuarto para terminar. Pues hoy con esto cierra el estudio de demonología sobre el cristiano y la posesión demoníaca. Amén. Ya hemos aprendido yo bastantes cosas, considero. Y vamos a ver a los puntos que el autor menciona para que nosotros meditemos y llevemos a la práctica en la fe. Vamos a leer el primer párrafo. No hemos orado por la palabra, ¿verdad? Vamos a orar. Precioso Dios, Santo Rey, aquí está tu pueblo, Señor, que se acerca a tu trono, Señor, con el propósito de escuchar tu palabra, como decía Pablo, de crecer en el conocimiento de tu Hijo, Señor. Necesitamos crecer en la fe, crecer, madurar en el Espíritu y crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Permítenos aprender de esta palabra, de esta enseñanza. Queremos meditar, reflexionar, apropiarnos, abrazar la Escritura y sobre todo en un tema tan importante como es este de la lucha espiritual, la batalla espiritual, que incluye la liberación, tener conocimiento bíblico de cómo atender y cómo luchar en esta batalla, Señor. Guíanos a tu verdad, Espíritu Santo. Tú eres el Espíritu de verdad. Guíanos a la verdad que es Cristo. Que podamos hoy abrazar tu palabra, ser ministrados por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer el primer párrafo que dice lo siguiente. Se ha dicho y escrito mucho sobre la posibilidad de que cristianos lleguen a estar poseídos por demonios. ¿Sí se acuerdan que se tocó ese tema? Qué bueno que algunos sacaron sus dudas, sus preguntas, porque realmente yo, como lo he aprendido uno de mis maestros, que no es burrito el que se queda, el que tiene dudas, sino el que se queda con ellas. La Biblia sí le da respuesta a ello. ¿Cuál es la relación entre los cristianos con la posesión demoníaca? ¿Se puede? Como decía el autor, libros se han escrito muchos, pero más allá de ir a lo que dicen tales libros, vamos a ver lo que la palabra del Señor nos invita a nosotros en toda una serie, en un listado como de unos 8 o 10 versículos, 10 citas, donde se nos recalca la seguridad que debe de tener el cristiano. Amén. Dice el autor, aunque uno no debe estar ciego a la presencia y el poder de las fuerzas demoníacas en el mundo, ni ser ignorante de los instrumentos de Satanás, como lo dice 2 de Corintios 2:11. ¿Alguien lo tiene por ahí? 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En la versión Dios habla hoy lo dice, así Satanás no se aprovechará de nosotros. ¿De quiénes nosotros? De nosotros los cristianos. Amén. Pues conocemos muy bien sus malas intenciones. El autor menciona aquí que nosotros los creyentes debemos de saber siempre que Satanás siempre está planeando algo. Amén. Sería muy necio de nuestra parte decir, no pasa nada, ¿verdad? Él no hará nada. No, es realidad.
Él siempre está maquinando, fraguando pensamientos, aprovechándose de cada circunstancia, de cada conducta, de cada palabra necia que decimos, siempre está a las vivas, hermano. Por eso el autor mencionaba que nosotros no debemos de estar ciegos a la presencia de las fuerzas demoníacas, no debemos de ser ignorantes respecto a los instrumentos de Satanás, pero también, ojo aquí, porque aunque debemos de estar siempre alertas, y como dice la Biblia, velando y orando porque nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar, viene la contraparte. La contraparte es nuestra seguridad. Amén. Porque también no podemos caer en ese error de tenerle un miedo irracional a Satanás, tenerle un pavor, tener una desconfianza, desconfiar hasta de nuestra propia sombra, porque el diablo, no. Es verdad, no vamos a ignorar que Él está allá afuera, maquinando, pero nuestro corazón siempre debe de estar confiado en la seguridad de las Escrituras. Amén. Por eso dice el primer texto, y el primero de varios, está en Colosenses 2:15, que dice en el manual. Vámonos a irnos rápido en la lista. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Qué le da a entender este texto? ¿Qué le hace sentir a usted en su corazón tal escritura? Eso, diga, nos da seguridad. Amén. Estos textos con los que vamos a leer deben de darnos una seguridad a nosotros los cristianos, de que es verdad, es un ser espiritual, no lo vemos, maquina, es inteligente, es poderoso, pero, diga, el Señor ya lo venció. Nuestro Señor ya le ha pisado la cabeza a Satanás, como lo profetizaba el Génesis capítulo 3 en el protoevangelio, cuando dice, tú le herirás en el calcañar, pero Él te pisará la cabeza. Amén. Jesús ha pisado la cabeza de la serpiente. Lo ha derrotado. La muerte de nuestro Señor, dice la palabra, ha despojado. ¿Sabe lo que es despojar? Es quitar. Dios, Cristo, le ha quitado su poder, su dominio a Satanás en contra de la humanidad. Porque antes de la obra de Satanás, antes de que Jesús diera su vida en la cruz por nosotros, Él mantenía un control, un dominio total sobre la humanidad. Pero cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, la Biblia dice, le despoja, le quita esa autoridad, le quita ese poder, despoja a los principados, y no solamente a Satanás, sino a todo su reino satánico. O sea que, diga conmigo, no hay demonio que no esté vencido. Todos los demonios están derrotados por la sangre de Jesús. No hay ninguno. Todos, principados, potestades, todos ya están vencidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto debe de tener en nosotros o llevarnos a una confianza, a una seguridad plena de no tener temor. Como dice la Escritura en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. El cristiano no debe de tener ese temor a esas fuerzas demoníacas de las que habla la palabra del Señor, porque nuestro Señor ha triunfado. Amén. Y despojó principados, potestades, y los exhibió públicamente. Subráyeme la palabra triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe lo que es triunfar? Vencer. Ya está arriba de ellos. Jesús está sobre ellos. Amén. Sobre toda cosa creada ha vencido nuestro Señor. ¿Se acuerda el canto que aquí hace unos meses atrás no aprendimos, del de ha vencido, ha triunfado? ¿Por qué lo cantamos? Porque declara, expresa y prorrumpe el triunfo de nuestro Señor. Cuando se canta ese canto, yo siento muy hermoso. Se siente la victoria, el poder que fluye por Cristo. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios vencedor. Amén. No vencido, vencedor. Muy bien, dice abajo,
déjeme leer donde dice 2 de Corintios 2:11 abajo. Me faltó leer ese párrafo que dice, y le invito a que lo subraye o lo apunte. No se debe subestimar la gran salvación y liberación que Dios ha logrado para el creyente. ¿Sí saben lo que es subestimar? Es tener en poco. Amén. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando sobredimensionamos el poder de Satanás, yo he visto iglesias que cuando hablan del diablo lo ensalzan tanto, lo ponen tan arriba como si realmente tuviera un poder sobre Cristo. Y la Biblia dice, no es así, no hay que invertir los roles. Jesús es el vencedor, no el vencido. Amén. Cuando tú estás con el vencedor, pues es bueno. Vamos a poner un mal ejemplo, las apuestas, que no son algo que debemos de hacer, ¿verdad? Pero si usted fuera a apostar, hipotéticamente, que no lo haga, si usted fuera a apostar y está seguro o está ya sabido que aquella pelea, competencia, usted va con el vencedor, ¿cómo andaría? ¿Mordiéndose las uñas? Yo no. Yo llegaría con toda la tranquilidad del mundo, porque ya sé que la victoria ya es mía. Entonces, la victoria de Cristo ya está ganada. El cristiano simplemente debe de creer esa victoria. Amén. Así de simple. Y no menospreciar, no tener en poco, como dice, la gran salvación. Porque la salvación, cuando hablamos de esa palabra, hermano, realmente debemos de pedirle a Dios, Señor, abre nuestra mente a lo que significa tu salvación. Porque decimos a la ligera, ¿qué es salvar? Pues que Jesús murió. Espérate, cálmate tantito. Salvación implica, hermano, no tienes idea de lo que implica. Es un paquetazo, es un combo. Implica justificación, implica expiación, implica sustitución, implica redención, implica regeneración y justificación. O sea, implica tantas cosas. Santificación, todo lo que el Señor nos dio por su grande salvación. O sea, por eso cuando cantamos ese cantito que por ahí hemos sacado, obra incomparable. ¿Qué ha hecho el Señor en ti? Una obra incomparable. Me ha declarado inocente, siendo culpable y digno de muerte y condenación. Me ha sacado de la inmundicia y me ha limpiado, santificación. Me ha expiado, que significa ha cubierto mi maldad con su sangre y ya no se vuelve a ver más. Amén. Me ha sustituido, que significa se ha puesto Él en mi lugar y Él ha pagado mi deuda. Me ha regenerado, que significa me ha hecho nacer de nuevo. Amén. Y me ha santificado, que significa me lleva cada día a parecerme más a Él. Amén. Fíjese, me ha declarado inocente, que es justificación. Es tan grande la salvación que Dios hace, tan completa, que como dice el autor, no se debe de subestimar. Porque si alguien tiene miedo o alguien tiene en su pensamiento, es que me voy a poseer, un demonio se me va a meter siendo cristiano, lo que está haciendo inconscientemente es subestima la obra de Cristo. Dice, es débil la obra de Jesús, tan débil que el diablo se me puede meter. No es así. Ojo a esto. Por eso vamos a mencionar casos bíblicos acá. Entonces el cristiano, en primer lugar, no debe de subestimar, debe de reconocer que la salvación que el Señor nos ha dado es una obra grandísima, incomparable y completa. Amén. Dice el autor también, esa liberación que Dios ha logrado para el creyente en Cristo Jesús debe siempre alentarse y tomar fuerzas en el hecho de que Cristo ha despojado, le ha quitado su poder, ha suprimido, ha vencido, le ha pisoteado la cabeza a Satanás. Amén. Dice abajo, Cristo es mencionado como el más fuerte en Lucas 11:21, cuando ahí lo dice en el manual. Cuando el hombre fuerte armado, en esa pequeña parábola que Jesús hizo, cuando el hombre fuerte armado, ¿cómo describe la Biblia o de quién habla aquí en esta pequeña parábola? Hombre fuerte, ¿quién será el hombre fuerte? No es Dios, es el diablo. Si usted lee, si quiere, tiene duda, lea el pasaje. Pero Jesús está diciendo, cuando el hombre fuerte
Cuando este ser poderoso, imponente, tiene armas, tiene capacidad para pelear, guarda su palacio, porque está guardando su propiedad, dice, en paz está lo que posee. Cuando el hombre fuerte, cuando alguien tiene poder, capacidad bélica para luchar, para atacar, etcétera, su reino está en paz. Pero dice abajo, y esta es nuestra victoria, pero cuando viene otro, y aquí ¿quién es este? Más fuerte que él, y le vence, fíjese esta palabra preciosa, le quita todas sus armas en quien confiaba y reparte el botín. ¿Qué significa eso? Que el hombre fuerte, diga, es Satanás, tiene poder para tentar, para robar, para matar y para destruir. Él procura siempre la permanencia de su reino satánico. Pero la Biblia dice que otro más fuerte que él vino en la cruz, dio su vida en la cruz, y a través de eso, ese hombre, ese más fuerte que el hombre fuerte, por la cruz le quitó todas sus armas. Amén. Le quitó todo su poder en el que confiaba y comenzó a repartir el botín. Y nosotros, tu alma y mi alma, es evidencia del botín que el hombre más fuerte le quitó a Satanás. Amén. Porque nuestro bendito Señor Todopoderoso vino y con su sangre preciosa y su obra perfecta en la cruz le despojó a Satanás y le quitó por la fuerza, hermano, por la fuerza superior que nuestro Señor tiene, le quitó su botín, nuestras almas. Amén. Dígale que tiene a su lado, tu alma no te pertenece, le pertenece a Jesús. Tú eres su botín. Tú eres en la guerra, mire, en los conflictos bélicos, cuando un reino luchaba contra otro reino, el reino vencedor despojaba y se llevaba el botín. Por ejemplo, se llevaba las mujeres, los niños, los recursos, todo se lo llevaba. Y cuando Jesús viene en la cruz y exhibe y triunfa sobre Satanás, le quita a Satanás su botín, que era tu vida. Tú eras parte del botín de Satanás. La humanidad, Satanás aún conserva muchas almas. Amén. No las quiere soltar, las tiene bien agarradas. Pero la Biblia dice que ahora tú formas parte del reino del Señor y que ahora nosotros en esta encomienda vamos a compartir la palabra para que el Señor siga arrebatándole armas a Satanás. Amén. Amén. Para que el Señor siga quitándole ese botín al enemigo. Amén. Por eso, ¿con quién estamos? ¿Con el fuerte o con el más fuerte? Con el más fuerte. Amén. Amén. ¿Qué dice abajo? Cuando el Señor llamó a Saulo de Tarso, en camino a Damasco lo envió a judíos y a gentiles por igual. ¿Y qué dice en el libro de los Hechos 26-18? Él lo dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Esa era una palabra que recibió Pablo de parte del Señor. Amén. Recuerde que el Señor es quien nos llama a su servicio. No te llamas tú, te llama el Señor. Amén. Por eso cuando el Señor llama a Saulo ya cumplió esta encomienda. Pero ahora seguimos habiendo cristianos en pie, usted y yo. Y el Señor nos dice que nos ha llamado también para abrir sus ojos a la gente. ¿Y cómo les abrimos los ojos? Mira, con la palabra. Con la palabra del Señor se alumbran las tinieblas. La gente que anda enceguecida puede ver, comienza a ver la luz de Cristo. Dice, para que les abramos y se conviertan. Aquí menciona ese elemento de conversión necesario en toda alma que necesita ser salvada. Convertirse, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Subráyeme la palabra siguiente, de la potestad. La palabra potestad aquí, yo la buscaba hace rato en la Biblia. En la Biblia, Hechos 26-18 dije, ¿verdad? Se la voy a dar para que también entienda y amplíe un poco más este texto.
La palabra potestad que se utiliza aquí se traduce exousia. Significa, oiga lo siguiente, derecho, poder, significa control, eso significa derecho, poder, control, potencia, capacidad. O sea que Satanás, sobre todos los que están en tinieblas o los que estuvimos en tinieblas, ¿tenía control Satanás sobre tu vida, sí o no? Sí lo tenía. Tenía dominio de ti, control, dominio, potestad, tenía autoridad sobre tu vida. Pero cuando nosotros llevamos la luz del Evangelio a otros, colaboramos con Dios, ya conmigo, porque colaboramos. Cuando evangelizamos, ¿qué hacemos? Colaboramos. ¿Con quién? Pues con tus hermanos, sí, pero hay una colaboración con el Señor. Porque tú llevas la palabra y el Espíritu Santo es quien va a estar convenciendo. Tus palabras van a llegar de tu boca hasta acá. Pero el Señor es el que va a hacer que esa palabra llegue y penetre el corazón. Amén. Para que la gente cambie de la potestad. O sea que, diga conmigo, hubo un tiempo en el que Satanás tuvo control, tuvo dominio, tuvo autoridad sobre nosotros. ¿Lo hubo o no lo hubo? Pero fíjese cómo lo estoy diciendo. Tiempo pasado. Hoy, si eres un cristiano lavado con la sangre de Jesús, el diablo ya no tiene control sobre tu vida. Ya no tiene dominio ni poder sobre ti. Ya no lo tiene. Y di, bendito sea mi Señor. Una razón más para darle 1000 alabanzas a mi Rey. Porque ahora ya pasé de un control, un dominio, una autoridad a la de otro. Ahora mi vida debe de ser controlada por Cristo. Mi autoridad es Cristo. Amén. Me someto al señorío de Cristo. Amén. Hubo un cambio de potestad, un cambio de Señor. Antes mi Señor era Satanás inconscientemente, pero ahora conscientemente le sirvo a Cristo. Amén. Por eso dice el autor, con todos estos pasajes, lo que trata de hacer el autor es resaltar nuestra confianza, para que no caigamos en el error de subestimar la salvación. Aquí dice, le sirvo al más fuerte. Ahora ya no estoy bajo la potestad de Satanás, sino la potestad del Señor. Porque aquí se habla de la potestad de Satanás, pero en Juan 1:12 dice, a los que le recibieron y creyeron, les dio potestad. Otra vez la misma palabra, exousia. Control, derecho y autoridad de ser hijos. ¿Qué diferencia, hermano? Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, también se menciona abajo, se describe el efecto del Evangelio. Amén. El Evangelio, que es el mensaje de nuestro Señor que nos encomendó a la iglesia, es un mensaje poderoso. Amén. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, dígalo, poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. No me avergüenzo, nunca se avergüence de Cristo. No se avergüence de la palabra de Jesús. Es poder de Dios para salvar, para que la gente sea justificada, santificada, regenerada, expiada, sustituida y renacida por el Señor. Por eso predicamos y no avergonzarnos de la palabra del Señor, porque dice la Biblia que el Evangelio es la causa. ¿Qué es lo que convierte? El día de ayer, hermanos, me dio una alegría ver que me metí a YouTube y vi un video rápido, corto, donde una de las más grandes ateas del mundo, una señora de raíces musulmanas que se dedicaba a burlarse, a denigrar, a desprestigiar, hablaba pestes del cristianismo, como no tienes idea, viajaba, a eso se dedicaba la señora. Viajaba para Europa, para Estados Unidos, para acá dar conferencias sobre la necedad del cristianismo. Y el día de ayer vi una entrevista de ella, donde la están entrevistando y está declarando su conversión. Digo, bendito sea el Señor. Y eso era una mujer que, hermano, tiene una influencia a nivel mundial. Ahora imagínense cuando sus seguidores lo siguen y escuchan de su propia boca
que aquel Cristo del que se burlaba ahora le conoce. Híjole, para el colmo, en esa entrevista estaba uno de los más grandes ateos del mundo de la Universidad de Oxford, llamado Richard Dawkins, y al lado esta señora, se me olvidó el nombre, le voy a mandar al grupo. Y cuando está testificando y burlándose, porque Dawkins es ateo, y le decía, oiga, o sea que ya eres cristiana, decía, sí, ya lo soy. O sea que crees en todas esas, decía, barrabasadas del nacimiento virginal, de la resurrección. Para Dawkins, hablar del cristianismo es una burla, hermano. Si tienes la madurez, velo, si no la tienes, no la veas. Pero la ahora hermana contesta con una sabiduría de Dios y le pregunta a Dawkins, ¿y qué te hizo pues cambiar pues de ateísmo a cristianismo? Y le dice, yo estaba muriéndome por dentro. Estaba con unas ganas de matarme, de suicidarme, de quitarme la vida. No le hallaba sentido, pero desde que le entregué, yo fui a psiquiatras, a psicólogos, una y otra, y uno me dijo una palabra que se me quedó grabada, pues reconoce tu bancarrota, cosa que dice las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu. Dice, me taladró tanto esa palabra bancarrota, que por ahí alguien me dijo, pues no pierdes nada de acercarte a aquello en lo que no has creído. Lo hizo, se convirtió, recibió salvación, perdón de todas las blasfemias que dijo, porque dijo una de blasfemias, hermano. Se blasfemaba de Jesús, de la sangre, pero Jesús dice que toda blasfemia contra el Hijo le será perdonada. Bendito sea el Señor. Amén. Y hoy en día esta mujer, yo me gozo como el Señor hace produce esos efectos con su evangelio, nada más. Amén. Por eso no te avergüences cuando la gente esté en necesidad y se te acerque, no les cuentes una anécdota, cuéntales el evangelio, háblales de Jesucristo. No hay cosa mayor o cosa mejor que pueda lograr esos efectos que dice en la hoja. Amén. Dice, se describe el efecto, el cual nos ha librado de la potestad, viene otra vez la palabra exousia, de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Híjole, hermano, mediten esas palabras, diga, bendito sea el Señor, porque hubo un traslado. Amén. Estaba en el reino contrario y el Señor me hace sentar en medio de sus príncipes. Eso es maravilloso. Dice, continúa diciendo abajo, Juan dice, el Evangelio de Juan, que si un hombre ha nacido de Dios, el maligno no le toca. Lo dice en 1 de Juan 5:18. Si alguien ha nacido de Dios, el maligno no le toca. ¿Qué significa esto? Interprétemelo. Vamos a hacer un ejercicio de hermenéutica aquí. Interpréteme ese texto. Si alguien ha nacido de Dios, el maligno no le toca. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se entiende eso? Que él va a prevalecer. Muy buena palabra. Allá atrás, los que me terminaron el estudio de la predicación. Pero hay un texto que dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo, dice, y él de vosotros huirá. Que si estamos sometidos en la palabra, que si verdaderamente estamos viviendo la palabra, el enemigo no tendrá lugar para entrar a nuestra vida. No tendrá lugar. ¿Alguien más quiere agregar? Pues que puede tocarnos en cosas materiales, físicas, pero nuestro espíritu y nuestra alma no la puede tocar. Vamos a estar siempre firmes y fuertes. No tocará nuestro corazón, nuestra decisión y nuestro servicio a Él. Muy buenas respuestas de todas, se hace una. A lo que quiere decir el autor también para complementar es que Satanás, diga conmigo, no puede hacernos nada si Dios no lo permite. Lo dice el libro de Job. Amén. O sea, esto de el maligno no le toca, no lo interprete a un extremo como decir, ay, el diablo no me puede hacer nada, jamás me hará nada de aquí en adelante. No. Siempre cuando Dios lo permite. O sea, Satanás
cumple un papel aquí. Amén. Él Él está realmente queriendo llevar a la gente a la destrucción, y lo hace en muchos de los casos, pero con los cristianos, Él no puede hacernos lo que quiere. Mire, hermano, realmente tú te acuestas, tú te duermes y duermes con una paz y tranquilidad, pero lo haces porque el Señor ha decretado que Satanás no te ahorque en la noche, hermano. O sea, Satanás lo que desea para con tu vida, si fuera por su voluntad, por su anhelo, él te destruiría inmediatamente. Tiene el poder para hacerlo, Satanás tiene un poder para destruir tremendo, hermano. Si no, pregúntaselo a Job, cómo lo enfermó de la noche a la mañana. Satanás tiene un poder destructivo inimaginable, pero no se lleva acá. Por eso dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Bendito sea Dios, porque Satanás no puede tocarnos si el Señor no se lo permite. O sea, perdón, la que dije ahorita fue la que está ahí, 1 Juan 5:18, el maligno. Si un hombre ha nacido, pero ojo aquí, los que han nacido, los que realmente pasaron de muerte a vida, los que estaban muertos en delitos y pecados y ahora tienen vida en Cristo Jesús, a ellos, cuando dice no les toca, no se refiere a que Satán nos va a poner el Señor como en una burbuja donde ni el aire nos pegue, no, sino donde el Señor mantendrá su cuidado protector sobre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Diga amén. Para que no caigamos en esos errores doctrinales de la gente que dice: cancelo enfermedades, el cristiano no puede estar enfermo. Mentira, a veces nos enfermamos y nos enfermaremos, porque hay gente que ha llegado a ese extremo de decir: Satanás, nada conmigo. Bueno, amén, pero el Señor permite varias cosas, amén. Por eso dice la palabra: tengamos esa certeza de que nuestro Dios protege y resguarda nuestras vidas. A Israel le dijo: no se dormirá el que te guarda. Amén, bendito sea el Señor. Dice abajo, Jesús dijo: les doy potestad de hollar serpientes, de pisar culebras, escorpiones, que son una alegoría de la autoridad de Cristo dada a su iglesia. Dios nos ha dado un poder delegado espiritual, amén, para vencer las fuerzas satánicas. Todo demonio, todo espíritu inmundo se va en el nombre de Jesús. Amén. Dice abajo: nos ha dado autoridad. Recíbala y créala y no dude de ella, porque cuando dudas, mira, aunque hay un poder ya delegado en la palabra y haya una autoridad dada legítimamente por nuestro Señor, si tú la dudas, no hay poder, hermano. Recuerde que la Biblia dice que nuestro andar con Cristo es una relación de andar por fe. Recuerde que muchos de los milagros que el Señor hizo, en muchas ocasiones se mencionó conforme a tu fe. Y si tú vas queriendo echar demonios ya con el pensamiento, y si no sale, mejor ni te metas. Realmente, porque no llevas fe. O sea, esa palabra no va a actuar porque no la crees. Amén. La palabra podrá tener todo el poder del Señor del cielo, pero si tú no la crees, no sirve en ti. En otros sí, tal vez. Por eso dice el autor aquí: les doy potestad. Dice abajo en 2 de Timoteo 2, 25, 26, el arrepentimiento para conocer la verdad significa, dice Pablo, que escapen del lazo del diablo. Miren, cuando una persona se arrepiente, a veces pasamos tan rápido los textos y realmente no logramos una comprensión clara de estas palabras. Pero lo que ocurre en una conversión, en pasar de una potestad a otra, en pasar de un reino a otro, de una paternidad a otra, porque éramos hijos del diablo, ahora somos hijos del Señor. Dice acá: escapar del lazo. ¿Cómo que el lazo? ¿El Satanás tiene lazos? Claro que sí. El lazo aquí tipifica el poder, su autoridad, su control, el que mencionaba el texto pasado. Para que escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a la voluntad de él. Hay un poder invisible
en los corazones humanos que no se ve a simple vista. La gente cree que es libre de emborracharse, libre de andar de inmorales, libre de andar de viciosos. La gente cree que goza de su libertad, pero realmente hay un lazo invisible, satánico, que los cautiva. Amén. Por eso es necesario, como decía, el arrepentimiento. Bendito sea el Señor, ya que los lazos de Satanás ya no tienen cabida. Diga conmigo, el Satanás no me amarra. Ya no me vuelve a amarrar el diablo. Me tenía, ¿verdad?, como puerco, maniatado, incapacitado. Así tiene a toda la humanidad amarrado de manos y pies, imposibilitados. Pero los cristianos, los verdaderos cristianos, ya no estamos bajo su poder y control y dominio. Amén. Porque ha habido un arrepentimiento, ha habido un cambio, ha habido una potestad, autoridad en Dios para con nosotros. Pablo pregunta, estos textos tienen un propósito, ya lo dije. Reconocer o que nos aseguremos del poder que Dios ha dado a nosotros. Para que no tengas un miedo desmedido, sino que confíes en la obra perfecta y completa de la salvación. Adelante. Entonces, cuando ora uno por las personas que viciosas o así, podemos orar así. ¿Cómo? Quita el lazo de Satanás. Sí, Señor. Usted está orando, Señor, sálvalo, tócalo. Usted puede orar de esa manera porque lo representa así. Señor, rompe esos lazos, esas cadenas. Puede usted orar de esa manera. Amén. Porque realmente las hay. En lo espiritual las hay. No las vemos, pero son una realidad. Lo hermoso es que cuando viene el poder del Espíritu, quiebra y rompe todo yugo, toda atadura, todo. El Señor es tan maravilloso que la salvación por eso es tan grande, tan completa, que si usted ha pasado del diablo a Dios, ya Satanás ya no tiene parte ni suerte en usted. O sea, ya no debe de andarse cuidando. Ay, es que me lo escapé, ¿qué me vaya a hacer? No tengas miedo. Amén. Porque el más fuerte está contigo. Amén. No debes de tener un miedo desmedido, porque muchos cristianos están ahí temblorosos. Mire, escuchaba ya de una hermanita, me compartía, es que hermano, a mí nosotros nos enseñaron que tuviéramos cuidado del espíritu de venganza, porque cuando tú haces algo para el Señor, viene el diablo y te va a dar una pela. Espérate. Es verdad, tiene poder. Y si el Señor lo permite, bueno, Él sabrá por qué. Pero a pesar de todo eso, Dios sigue siendo más fuerte que Él. Para que no tenga un miedo. Hay gente que dice que no, es que si uno se mete con el diablo, no, cállese, me va como en feria. Al que le va como en feria es a Él. Usted permanezca en Cristo. Amén. Tenemos una autoridad. No menospreciemos la salvación completa del Señor. No sobredimensionemos el poder de Satanás, que es otro asunto. Y sigue. Pablo pregunta, aquí ya entrando, ya recayendo en el meollo del asunto. ¿Qué concordia? Lo voy a leer. ¿Alguien sabe la palabra concordia? ¿Su significado? ¿La han escuchado? ¿La hablan en su vocabulario? ¿Qué concuerda? Tiene que ver con ajá, exacto. La vamos a leer en un versículo más moderno, porque ya concordia ya no es una palabra muy usada. 15:16. Fíjese lo que dice Segunda de Corintios, ¿qué dicen? 6:15-16, ¿verdad? Dice así. En la Dios habla hoy lo dice así. Ojo a esta palabra. Dice: no puede haber armonía, concordancia, unidad, mezcla. No puede haber nada en común. No puede haber armonía entre Cristo y Belial. Entre Dios y el diablo, ¿qué hay? ¿Pueden mezclarse las cosas de Dios con las cosas del diablo? No, es como agua y aceite. Así de simple. Por eso dice el Señor que le recuerdo la palabra santos, que es un calificativo para nosotros. ¿A qué ha sido llamado a ser santo? Santo significa no solamente consagrado para uso exclusivo, también significa diferente, pero también significa sin mezclas.
sea, que una persona santa es una persona en quien no hay mezclas de lo santo con lo profano, de lo vil con lo correcto delante del Señor. Por eso pregunta aquí, no puede haber armonía, o sea, nunca habrá una mezcla en que, diga el Señor, pues hay que mezclar las cosas tuyas con las mías, Satanás. No, Dios nunca hace eso. No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. Jamás va a haber armonía. O sea, por eso las relaciones, ¿cómo le llaman? Desiguales en yugo, realmente chocan. A veces por ese amor, por ese sentimiento, por ese enamoramiento más bien, porque el enamoramiento en las relaciones es una etapa. Es una etapa. Entonces es un consejo a los que están buscando pareja. En el enamoramiento, cuando uno le pela, ¿verdad? Le pela los dientes a la amada o a la querida, le echa ojitos y empieza uno a enamorarse, ocurre un cambio químico. No sé si usted por ahí busque en YouTube la química del amor. Las hormonas suben, la serotonina, la oxitocina, la dopamina sube. Y cuando uno anda en los primeros meses de enamorado, hermano, no le ve ningún defecto al fulano ni a la fulana. Aunque tenga unos cuernotes de Satanás, ¿verdad? El tipo, tú lo ves como un ángel de luz. Es verdad, porque en el enamoramiento nuestro ser funciona. Hay una química realmente tan profunda que no nos hace ver las cosas de una manera objetiva, sino subjetiva, o sea, nuestra opinión. Por eso las mamás, mija, no te cases con fulano, ¿verdad? Bien vicioso, y tú lo ves así como William Levy. Hay una química realmente detrás, pero realmente la Biblia no se, diga conmigo, la Biblia no se equivoca. Por eso si usted tiene hijos o nietos, hijos, ¿verdad? Los que tenemos hijos, no permitas, hermano, bajo ninguna circunstancia, relaciones de ese tipo. Y si anda de necio y terco, dice la rajatabla, ay de ti, ay de ti, porque la Biblia lo dice claramente. ¿Qué comunión? No hay armonía en los primeros 5 meses. En el primer año tal vez se la pachangué, pero agárrate cuando pases la etapa del enamoramiento, donde se te bajen esas hormonas, porque se bajan. Y es cuando se baja ¿cómo se ve cuando ya no estoy en el enamoramiento? Cuando ya le empiezas a ver los defectos que no veías en el noviazgo. Ay, no lo conocía. No es que ya lo conocías, no te hagas. Simplemente no lo veías. Si es que te nubla el juicio. Pero por eso dice la palabra que de Dios que no confiemos en nuestro corazón. La Biblia dice en Jeremías, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Sí lo ha leído? La Biblia dice que es engañoso. Nuestros corazones nos engañan a nosotros. Ay, es que, ¿cómo fue que me casé? Había un programa que yo me burlaba con mi esposa, que surgía en un programa americano llamado ¿Con quién diablos me casé? Y en ese programa, hermanos, lo que sí era un programa donde la persona afectada comenzaba a hablar, es que mi matrimonio era todo color de rosas, era un caballero, me abría la puerta, bla, 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 tarará. Pero, oh sorpresa, pasó el tiempo y era un homicida, era un violador, era un secuestrador. O sea, ese programa relataba casos extremos, hermano. Y esos casos llegan a verse en las iglesias. ¿Con quién diablos me casé? Por eso, nunca te fíes de tu corazón. Ay, es que está bien guapo. Ay, es que, ¿verdad? Me ama, me quiere, ya me dijo que me va a bajar el sol y la luna. Nunca confíes en tu corazón. El cristiano no se debe de elegir por corazonadas, sino por lo que la palabra de Dios me dice. Es que ya me prometió, mira, te va a prometer todo el mundo, pero la realidad va a ser otra. Amén. Por eso la Biblia dice, no hay armonía entre Cristo y Belial, creyente e incrédulo, no la hay. No puede haber, dice el 16, nada en común. Que sí, más drástico, más claro ni el agua. No puede haber nada. ¿Qué cosa en común tienen Dios con Cristo, con Satanás? Diga, ni una. Cristo es verdad, Satanás es mentira. Cristo es santidad, Satanás es inmundicia. No se mezclan.
O sea, son dos cosas incompatibles. Se salió el pequeño. Entonces, hay una incompatibilidad absoluta. O sea, no se puede mezclar. Hay gente que quiere mezclar las cosas del Señor, pero aquellos que las terminan mezclando les va mal. Por eso dice la palabra del Señor acá, en el 16, no puede haber nada en común entre el templo de Dios. ¿Quién es ese templo de Dios? Dígalo acá, agárrese aquí su ronco pecho. Este es el templo de mi Señor. Mi cuerpo es el templo donde el Espíritu de Dios vive, mora. Amén, ya lo entendí. Y dice, no puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él mismo dijo, viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Acuérdese que en el Antiguo Testamento Jehová era, los israelitas decían Jehová por nosotros, Dios por nosotros. En los evangelios es Dios con nosotros. En el Nuevo Testamento, las cartas paulinas ya es Dios en. Como el acercamiento y la aproximación de Dios hacia la humanidad ha sido más reducido al punto de vivir dentro de nosotros. Y bendito sea Dios. Por eso le decían a un budista, oiga, ¿cuál es la cosa más que le ha impresionado más de todo el evangelio? Y el que le preguntó pensaba, me va a responder que la resurrección, que el milagro tal. Y el budista dijo, lo que más me impresiona del cristianismo es que su Dios promete vivir dentro de ustedes. Y eso es una maravilla. Dios vive dentro de ti. Por eso cuando te sientas como que Dios está lejos de ti, que no te responde, o que decía un predicador llamado Watchman Nee, no busques afuera, Dios está dentro de ti. Que no te pase como Elías, que busque manifestaciones grandes, externas, porque Él te va a hablar en el susurro. Vive dentro de tu corazón. Amén. Dice abajo entonces, Pablo pregunta que no hay comunión. Ahora, entendiendo esto, pasamos. La declaración es que el creyente es el templo de Dios. Amén. Por eso nunca caigamos en el error de querer embellecer todo esto. De nada sirve. Es una noble intención, adecuar, mejorar los lugares de reunión, hacerlos más cómodos, más limpios, más aceptables para todos. Pero nunca antepongas la decoración de un inmueble ante tu vida espiritual. Porque vamos a decorar el templo, muy bien, decorado, todo lo que quieras. Está mal llamarlo templo, te lo pasamos, pero tu templo, el que debes de cuidar, es tu vida. De nada sirve tener una iglesia, ¿verdad? Un palacio, toda una catedral, si quisieras, si por dentro estás podrido. No sirve. No sirve. Dice abajo, la declaración es que el creyente es su templo. Pregunta, ¿va a permitir Dios que aquello que es suyo y aquello en que Él habita sea ocupado por Satanás? Es una pregunta capciosa. Si Dios dijo, tú eres mi templo, Dios le dará, bueno, pues no ocupes todo el cuerpo, demonio, métete en la manita, ahí te quedas. ¿Hará algo así Dios? Que diga, bueno, yo me quedo de la mitad para arriba y tú de la mitad para abajo. Diga, aquí en la vida del creyente solamente hay cabida para uno. ¿Estamos de acuerdo? Es como cuando ven esos departamentos, no se renta departamento sin hijos. Ya saben, los que tenemos hijos decimos, ahí no quepo. ¿Estamos de acuerdo? Pues porque definitivamente dice que es para dos, para un matrimonio. O a veces se renta cuarto para una persona, usted ya sabe. Mi templo solamente habita uno. No dos, ni tres, ni cuatro, uno. Y si en mi templo habita el Espíritu, no hay cabida para un demonio. ¿Estamos de acuerdo? Para que salgamos, es que, hermano, es que siento que estoy poseído. ¿Naciste de nuevo? Sí. Terminado el asunto. No puedes estar. Si eres un verdadero cristiano que persevera en la santificación y en la comunión con Dios, no hay ningún demonio. Probablemente estés siendo oprimido. Oraremos por eso, pero no te vamos a liberar. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Dice abajo. 1 Corintios 6:19 pregunta,
¿Puede un demonio y el Espíritu Santo habitar la misma casa? La respuesta es no. No se puede. No se puede. O bien los demonios, ni ellos se sienten cómodos, no pueden, no soportan, hermano, la presencia del Espíritu, no pueden. No, ni se atreverían, porque no. Si ellos ante la presencia de Dios huyen. Son como las cucarachas, ¿verdad? Cuando prenden la luz, luego corren. Así, los demonios, cuando la presencia de Dios ven, luego ¡pum!, se van. Porque no pueden estar. Se sienten mal, se sienten que el juicio está ya cae sobre ellos. Por eso es una interpretación correcta. Dice abajo, ¿el Espíritu Santo puede habitar un demonio, el Espíritu Santo en una misma casa? No. ¿Lo permitirá Dios? Menos. Si nos habla santidad y no mezclas, Dios no lo permitiría. ¿Ha provisto Cristo una gran liberación para nosotros o no? La respuesta es, claro que sí. En casos donde se menciona que enfermedades fueron causadas por demonios, como lo menciona Mateo, Marcos y Lucas en todos esos pasajes, no eran personas que estaban bien con el Señor. No eran cristianos, eran gente que venía, que a pesar, ese es el problema, ojo acá. Pero pastor, eran de Israel, eran hijos de Abraham. ¿Cómo es posible que estuvieran endemoniados? Jesús dijo, si fueran hijos de Abraham, ¿no lo dijo Jesús? Las obras de Abraham harían. O sea, cuando hay un endemoniado en la iglesia, ¿será un hijo de Dios? No, probablemente no ha nacido de nuevo el pobre, ¿verdad? Los simpatizantes, aquellas personas que no tienen una relación y un nuevo nacimiento verdadero, esos sí son los que se endemonian. A eso sí, pero un verdadero cristiano nacido de nuevo, cuyo cuerpo es el templo, esos no. Como en Juan 8:31, que Jesús dice que a los que le siguieron, que había muchos que habían creído en él, les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ahí está, pero ahí está la condicional, si ustedes permanecen verdaderamente. En la última ocasión que me hicieron esa pregunta, dijeron, pero si no, o sea, hubo una serie de dudas que tratamos de dar respuesta, considero yo que se respondieron, pero la clave aquí está en permanecer. Si usted enfóquese simplemente en permanecer y punto. Y el siguiente versículo de ese es, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Pero estos casos que menciona el autor de tantas multitudes, hijas de Abraham, entre comillas, no eran hijas de Abraham. Realmente el demonio había tomado control de esas personas, las había poseído a esas personas. Ahora, mencionaré a continuación casos donde los demonios traían ahí lograban otro asunto. Abajo dice, no hay ningún tipo de indicación que estos individuos estuvieran en una relación correcta con el Señor. Así de simple. Sigamos al segundo párrafo, columna derecha. Esto no significa que un hijo de Dios sea totalmente inmune, como esa gente que dice, no, a mí Satanás me hace los mandados. Ándale pues, síguele, Ese tipo de declaraciones contienen una pizquita de orgullo, hermano, y no le abras puertas al enemigo. Dice, no significa que un hijo de Dios sea totalmente, o sea, que jamás ya tocará Satanás tu vida. No. Tenemos liberación de Satanás, dice aquí. En tanto, por cuanto vivamos en la victoria de Cristo sobre Él. Esto lo hacemos por fe. ¿Por fe en qué? En toda esta realidad. Creer en todos estos pasajes donde tenemos la seguridad de que el Señor ya ha vencido y de que no menospreciamos la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Cuando Jesús le dijo a Pedro, mire, aquí vamos a poner atención a este pasaje que me parece muy pertinente. Cuando Jesús le dijo a Pedro las siguientes palabras,
Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Lo hemos leído? Está tremendo, ¿no? Ahora se imagina que Satanás te pide a ti. Ay Dios, ay sí, ¿eh? Ahora, esta zarandeada, esta sacudida que el diablo le metió a Pedro, tiene una causa. La tiene. La Biblia dice, no hay maldición sin causa. No hay, Dios no hace las cosas porque no hay otra cosa que hacer. Siempre hay una razón. ¿Por qué Satanás? Y es más, ¿cómo Jesús se enteró de que el Padre ya estaba pidiendo a Pedro allá meterle una zarandeada? Es claro. Dice abajo, cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandarte como a trigo, él no oró. Fíjese la oración de Jesús, medite y reflexione. ¿Qué oró Jesús? No oró que no se le permitiera hacerlo, sino que oró que la fe de Pedro no le faltara. O sea, cuando Jesús estaba orando y el enemigo le dijo, voy a meterle una pela a Pedro, dame chance de que le dé unas buenas cachetadas. Jesús no dijo, te reprendo, Satanás, no lo toques. No. Jesús dijo, Padre, que la fe de Pedro no falte. O sea, nunca le dijo, eres inmune, Pedro. No. Satanás ya no puede hacernos lo que quiere. Su autoridad, poder para llevarnos a la condenación, ya no te puede llevar a la condenación, ni lo hará. Ya estás rumbo a la vida eterna porque ya la tienes dentro. Amén. Y dice la palabra del Señor aquí que el Señor no lo evitó. Su oración más bien fue que no se le no fue que no se le permitiera hacerlo, sino que su fe no le faltara. Ahora dice abajo, la desobediencia. Aquí está, hermanos, la razón. Si usted dijo, pastor, no nos dijo cuál fue la razón por la cual le metieron la zarandeada a Pedrito, ahí está. Que dijo en la última cena, cuando Jesús les dijo, de cierto les digo que uno me va a entregar. Todos empezaron a preguntar, ¿seré yo? Nadie señaló al otro. Y Pedro, cuando se levantan de la cena y Jesús todavía da pistas y dice, de cierto el que mete su bocado conmigo en el plato ese es. Pedro se va y lo toma aparte y le dice a Jesús, aunque todos los 11 se escandalicen de ti, yo no lo haré, Señor. Ahí está la razón. Ahí está la razón y el motivo por el que el diablo vino. Dice Satanás, escuché a tu discípulo, dame chance, a ver si es de verdad, a ver si como ronca duerme. Jesús dijo, es justo, porque tiene que ser corregida su orgullo en su corazón. Porque Pedro era una persona orgullosa, una persona que buscaba, una persona impetuosa, una persona que no pensaba antes de hablar, hablaba nada más y soltaba la palabra. Cuidado con tus palabras, cristiano, porque la Biblia dice que de toda palabra ociosa hemos de dar cuentas. Esa es la respuesta por la cual vino el diablo y le dio tremenda zarandeada a Pedro. Y de no ser por la oración intercesora de nuestro Señor, también Pedro se hubiera colgado ahí, en otra rama del árbol de la que se colgó Judas. Jesús oró, Señor, Padre, que su fe no falte. No dijo que no le toque, no, tócalo, es necesario que sea corregido. Aquí viene el asunto. Dios ya le quitó el poder al diablo respecto a nosotros, pero permitirá para correcciones nuestras, en muchas ocasiones, si es necesario, que Satanás venga y nos dé una pela. Lo permite. Por eso, si usted quiere evitarse esas zarandeadas y evitar, ¿verdad?, esos tropezones, cuídese, guárdese. Porque la Biblia, más adelante lo vamos a ver, dice, la desobediencia y la petulancia proveen territorio al enemigo. ¿Ya lo notó? Era Pedro un hombre impulsivo, orgulloso, impetuoso, confiado en sí mismo, por supuesto que lo era. Y dice abajo,
el enemigo en el cual puede atacar, influir. La desobediencia, petulancia persistente, o sea que una gente sigue y sigue, hermano, por eso el diablo te trae a pan y agua, porque le das territorio, le das lugar. El enemigo, le estás dando chance de que Dios te corrija, soltando, ¿verdad? Soltándole la cuerda al enemigo. En verdad, el enemigo puede atacarnos, oprimirnos. No, a nosotros nos oprime. ¿Y cómo lo hace? Pues por razones como esa. Por eso, mientras más fruto das, mientras más creces en el Señor, mientras te asemejas más a Cristo, pues menos zarandeado serás por el enemigo. Amén. Ahora dice abajo, en Efesios 4:7, ya para avanzar, ¿qué dice Efesios 4:7? En Efesios 4:7 decía, ahí sí es 4:7. No, es ni deis, la palabra no es esa, es este texto, lléveselo y manténgaselo y cíteselo siempre a sí mismo. 4:27, el texto dice lo siguiente, 4:27. De hecho dice, fíjese, vamos a leerlo desde abajo, desde el versículo 23. No, desde el 22, fíjese. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, como eras antes, despójate, quítate todos esos harapos, costumbres, hábitos, palabras, pensamientos, arráncalos, hermano. Que dice, despójate del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos. Fíjate el 23, consejo de parte de Dios para nosotros: renuévate en el espíritu de tu mente. La mente siempre tiene que estar en un proceso de renovación. Si tú, ahora, pastor, ¿cómo se logra eso? Orando y leyendo, hermano. En comunión con Dios continua, pero una comunión profunda, sincera, donde estás todos los días abriendo su palabra, una hora. Ya la leíste, reflexiónala, medítala. Meditar, esa acción va a hacer que la mente siga avanzando y comiences a sacar todas las porquerías, toda la escoria, todos los pensamientos, porque la mente siempre se le pega algo. El mundo en el que vivimos, nuestros sentidos visuales, auditivos, lo que vemos, oímos, hacemos, etcétera, todo va a la mente, todo va a la mente, a la mente, a la mente. Quien no está buscando a Dios continuamente en oración profunda, en lectura y en reflexión de la palabra, esa basura se te está acumulando en el subconsciente y no te deja. Tienes que echar fuera toda escoria, sacar todas las porquerías que el enemigo viene, pega inconscientemente con la palabra del Señor. El cristiano debe de siempre procurar una renovación. Ay, pastor, ¿y cómo me doy cuenta cuando necesito? Cuando ya tienes una de pensamientos que no puedes sacar, pensamientos de inmoralidad, pensamientos de discusión, pensamientos de resentimiento, pensamientos de contienda. Cuando ya eso está, ya urge que le bajes, hermano. Saca toda esa podredumbre que ya está en tu cabeza. Y si tantito dejas esto, hermano, vas a tener un basurero en tu cabeza. Por eso pasa lo que nos pasa. Necesitamos renovar, diga, la mente se necesita renovarla continuamente. Dice, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí viene el 25, ponga atención a los detalles específicos del 25. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué tienes que hablar? Verdad y desechar toda mentira. No puedes ni debes mentir. Hable verdad cada uno con su prójimo, nada de chismes, nada de malas palabras, nada de mentira, porque somos los miembros los unos de los otros. O sea, es para Dios, le es repugnante a Dios que le mientas a tu prójimo, porque es parte de ti como cuerpo. ¿Sí me entendiste?
En la iglesia, si tú le mientes a otro, te estás haciendo daño a ti y le dañas al cuerpo. No puedes atentar contra el cuerpo de Cristo, no lo debes de hacer. Dice la Biblia, ay del que maltrate al cuerpo de Cristo. Amén. Tu vida, tú debes de pensar siempre en el bienestar de este bendito cuerpo. Somos un cuerpo. Amén. Dice la Biblia ahí, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice el 26, mencionó la mentira, y en el 26, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice abajo, ni deis, aquí se sintetiza todo, no den lugar al diablo. ¿Cómo se le da lugar? ¿Mintiendo? Se le da lugar al diablo enojándote y guardando rencores, guardando resentimientos. Se le da lugar robando, se le da lugar, dice la Biblia, hablando palabras corrompidas que no edifican. Se le da lugar cada vez que hacemos, léelo el 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si hacemos lo contrario, caemos en lo que dice el versículo 27. Le dices al diablo, compadre, pásale. Fíjese cómo tenemos que estar a las vivas. Señor, guárdanos. Guardo mis palabras, guardo mis acciones, guardo mis pensamientos. Cuando yo cuido todos estos ámbitos, el diablo no entra, hermano. ¿Cómo es que el diablo causa divisiones? ¿Cómo es que el diablo rompe ministerios, destruye matrimonios? Pues le abriste la puerta, compadre. A través de todo esto. Por eso dice la Biblia, no ni den. La Reina Valera dice, no le den oportunidad. Porque tenemos la autoridad nosotros y nosotros somos los que se la cedemos. No le des oportunidad. Si hay situaciones, arreglémoslas. Si hay malos entendidos, resolvámoslos. No hay que darle ningún lugar. Cierre toda la puerta. Nada para Satanás. Porque cuando eso pasa, ¿qué dice el versículo de abajo? Fíjese, cuando abajo dice eso, en el 30 termina diciendo, y no contristen al Espíritu. Porque cuando se le da lugar al diablo, el que termina afectado es el Espíritu Santo en nosotros. Y no queremos eso. Queremos que el Espíritu Santo se sienta complacido, que nuestro Señor se deleite en nuestra congregación y en la iglesia universal. Amén. ¿Dónde nos quedamos? Ya. Dice, mire, esto está tremendo. Ananías y Zafira son solemnes ejemplos de aquellos que permitieron, aquí viene algo interesante, que Satanás llenara sus corazones de tal manera que mintieron al Espíritu Santo. Hechos 5:3. Pregunta capciosa: ¿Ananías y Zafira eran cristianos o eran paganos? Capciosa, medite, no dispare, primero piense. ¿Eran o no eran? Se supone que eran. Ya dijeron otra tercera por ahí. Aquí hay dos. Ofrecieron el terreno porque otro había hecho eso y ellos quisieron hacer lo que... ¿Le digo la respuesta y no se espantan? Sí eran. No es que no eran y por eso se murieron. No. Sí eran. Pero pastor, ¿sí eran por qué? Porque el hecho de ser hijos no quiere decir que no vas a cometer errores y que no vas a meter la pata. Eres hijo de Dios, sí, pero puedes meter las patas o las narices. O sea, por eso dice la Biblia, el que piense estar firme, mire su vida, mire sus acciones, sus decisiones, mire todo. Tienes que estar a las vivas, no del mundo a tu alrededor solamente, de ti. Esta pareja, este matrimonio eran cristianos. Pero hermano, ¿por qué Dios actuó de esa manera? Porque la ofensa fue demasiado grave. Demasiado. Mire, dice en Hechos 5:3, si vamos para allá rápido.
Porque si ustedes, no, pastor, es que yo siento que no eran. No, sí eran, y te lo voy a demostrar. Entonces, pastor, ¿cómo es que puede morir alguien así? Bueno, es que el cristianismo nos dice que no se debe de jugar. Que si le vas vas a andar por el camino del Señor, condúcete como Dios manda. Dice, mire, cuando ya la historia nos la leemos para avanzar. Ananías y Zafira van a vender, etcétera. Planean vender el terreno, lo venden, etcétera. Pero se pusieron de acuerdo en una cosa: en dar tal cantidad, guardarse tal cantidad. El asunto aquí fue el pecado de la apariencia. Es un pecado grave, grave, grave a los ojos del Señor, como lo vimos el domingo. Una maldición tremenda sobre la higuera. Maldita eres, higuera, por aparentar tener fruto y no tener. Dios está enojado, molesto, indignado en la iglesia en este tiempo contra las apariencias. Y toda persona que realmente se pretenda aparentar tener fruto y no tenerlo, se va a secar, hermano. No por boca mía, es que Jesús lo dijo: nunca más de ti nazca fruto. Y es así. La Biblia dice aquí, ese es el mismo pecado, Ananías y Zafira. ¿Cuál era su pecado? Ofrendar tal cantidad, hermano. Fue una generosidad abrumadora. Dieron tanto. Su problema fue querer decir: dimos todo. Para que la gente les tuviera, mira nada más que hombres de Dios, dieron todo, pero no habían dado. O sea, eso es muy grave a los ojos del Señor, aparentar cuando no se tiene esencia. Por eso, fíjese, el versículo 3, Pedro da una clave aquí en la que vamos a observar. Pedro le dice a Ananías, primero a él: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Cómo está eso de que Satanás llena? ¿Sí? Satanás no tiene poder, ¿es cierto? No puede condenarnos, no puede llevarnos al infierno, ni destruirnos, pero Satanás está continuamente tentando, Satanás está continuamente incitando, moviéndonos, seduciéndonos, tirando los anzuelos. Cuando eso pasa, dice la palabra del Señor, aquí ¿qué pasó? Lo que decía el versículo 27 de Efesios. ¿Qué hizo Ananías y Zafira? Le dieron lugar. Le das lugar. Le dieron lugar. Le abrieron la puerta. Y dice el versículo acá: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieras al Espíritu Santo y tomaras del precio. El 4 lo dice claro. Si tú, mira, le dice Pedro a Ananías, si tú lo hubieras vendido y te la quedabas para ti, no te hubiera pasado nada. Dice, no se te quedaba a ti, y vendida aún estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? Porque 2 veces se le dijo a Ananías: ¿hiciste esto? Cuando Dios mire, a veces se ve muy severo. Ay, qué mala onda Dios. Luego les dio cuello. Les preguntó, ¿no? Sí les preguntó. Y ellos dijeron, no. Ya estaban mintiendo inicialmente. Y cuando el Señor les da la oportunidad de reconsiderar y decirlos: perdónanos, Pedro. Pues sí, la verdad, metimos la pata. Todavía conservan su mentira y ¡zas! Ahorita vamos a ir a lo que dice 1 Corintios 11:27, que es el texto de la cena, la exhortación a cómo tomar cena, donde dice: por lo cual muchos están enfermos y muchos, ¿sí se lo sabe? Lo decimos cada domingo en la Santa Cena. Muchos están enfermos y muchos duermen. O sea, muchos se murieron. ¿Qué hay detrás de todo esto? Que la iglesia estaba siendo corregida con el Señor, con enfermedad, con muerte, en la misma iglesia. Dice, porque si nos examináramos, no seríamos condenados. El problema era ese, que Ananías y Zafira cayeron en ese error porque le dieron lugar al diablo, dice abajo. El Señor está completamente familiarizado con la constante lucha que está comprometida el cristiano en Efesios 6:12, donde dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, y que nos ha dado la armadura de Dios. Por eso ha provisto
la armadura necesaria para su constante victoria. Y curiosamente, una de las partes de la armadura es: cíñanse los lomos ¿con qué? Con el cinturón de la verdad. O sea, quien habla mentira, quien es mentiroso, sostiene mentiras, quien mete chismes, quien todo esto, le abre puertas al diablo, y viene el enemigo y ¡zas! Te da, te puede dar. Dios puede permitir que el diablo te pegue y te dé una enfermedad. Lo puede hacer. Lo hemos dicho, las enfermedades, unas pueden ser por nuestra causa, por nuestro maltrato con nuestro propio cuerpo, por una prueba, pero también pueden ser como un castigo. Si usted lee el Salmo, ¿cuál fue el que leí ayer? Salmo 38. El Salmo 38 de tarea, léalo y vea cómo David expresa toda su enfermedad con la que el Señor le ha castigado. O sea, el Señor, dice la palabra del Señor que el Señor muchas veces prefiere darnos, reprendernos, castigarnos, y utiliza en esas circunstancias al enemigo para tratar con nosotros. Amén. Y dice, tomemos la armadura. Dice abajo, debería notarse específicamente el hecho de que la armadura es provista por Dios. ¿Quién la da? La da el Señor. Ya la estipuló, la estableció. Pero el creyente es exhortado a tomarla. No esperes que el Señor te la ponga, porque a veces oramos inconscientemente: Padre, ponme la armadura, ponme el bien, hasta las citas, ¿verdad? Ya te las sabes de memoria. Ponme el cinturón, Señor, ponme la coraza, ponme el escudo. Así tú la ores, si no la practicas, no te la pusiste. Orarla no es ponértela, orarla es el primer paso. El segundo paso es empezar a llevarla a cabo. Cuando tú guardas tu boca a las mentiras, quiere decir que traes el cinturón bien ajustado. Cuando eres una persona que hace las cosas de manera justas en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, con todos, que ya traes la coraza bien puesta. Amén. Eso es ponerte la coraza, no orarla nada más. No esperes a que el Señor te la ponga. Ponla y acciona. Tómala tú. Dice, no hacerla. La Escritura no indica que estos conflictos espirituales contra las fuerzas del enemigo que el creyente tiene sean el resultado de la posesión. O sea, que si una persona llegara a ser enferma por disciplina del Señor, como llega a pasar, ¿qué le hacemos? ¿Le sacamos el demonio? No está endemoniado. Hay que orar que el Señor levante su corrección. Como dice la palabra en Santiago 5:17, si alguno está enfermo y si hubiere cometido pecados, le serán. Obviamente en esa un día predicaremos de eso, pero menciona que la persona que está orando por su enfermedad confiese su pecado. Amén, que lo confiese. Porque de nada serviría estar enfermo, disciplinado por la mano del Señor. Si alguien viene hoy y ora por ti, no la oración te va a sanar. Tu confesión, hermano. Padre, dice, examínate, Señor. Si esto me pasó, Padre, por un desliz, por una puerta abierta, por una palabra como la de Pedro, Señor, te pido perdón, confieso mis ofensas. Ahora sí, la sanidad fluye. Amén. Dice abajo, Satanás y sus cohortes significa sus huestes. Satanás y sus ejércitos son enemigos externos y están buscando oportunidades para atacarnos desde su morada en la atmósfera que nos rodea. Y aquí viene rápido. Ha surgido mucho un malentendido de una interpretación incorrecta de la palabra espíritu. ¿Cuántos han leído en la Biblia la palabra espíritu? ¿No la han leído? ¿Cómo que no? Está en toda la Biblia. En los Salmos, en los Proverbios. Bienaventurado aquel varón en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué significa espíritu? Bueno, para entender eso hay que hacer un ejercicio de hermenéutica. Hay que interpretar. ¿Cómo darme cuenta? En el contexto. Si tú lees el contexto, notarás si habla de un espíritu demoníaco, si habla de tu espíritu,
de tu parte inmaterial o si habla de una actitud. O sea, cuando yo leo la escritura me daré cuenta de qué está hablando. ¿Sí me entiende? Mire, cuán necesario, lo he repetido y lo voy a repetir, que nuestro Dios nos guíe a entender la palabra. Veía yo un mensaje hace rato de una pastora, ya es público, se llama Lindsay o Lindsay de Font, una predicadora, pastora, muy famosa en Estados Unidos. La gente la sigue y todo, y muy conocida. Y cuidado con la gente que oímos, ¿vale? Yo lo he dicho. Esta señora se paró a predicar y dijo algo que, dice por ahí, vuela los sesos. Dijo que Dios es 4 personas. Así. Dice uno, bueno, ¿qué no se supone que esa gente lee, estudia, escudrina, se discipula, se enseña, medita en la Biblia? Dijo, Dios es cuatridimensional. Así lo dijo la señora. Dios creó al Padre, al Hijo y al Espíritu. Una blasfemia a grado sumo, hermano. O sea que dice ella que Dios crea al Padre, al Hijo y al Espíritu como cuerpos. Así lo dijo. Y uno dijo, ¿qué es eso? O sea, por eso cuidado con la gente que oyes. Ahora lo que quiero llegar es que hay que hacer un buen estudio. No leas la Biblia de una manera chambona. Amén. Léela bien. Por eso, si vas a leer un pasaje, medítalo. Por eso léelo, estúdialo, medítalo, reflexiónalo. Pídele al Señor, Señor, ayúdame con tu mano. Ayuna, si es necesario, ayuna. Amén. Estudia. Porque a esto tiene que ver, como dice, el malentendido de esas interpretaciones. En este término espiritual, en estos de demonología, existe este malentendido. ¿Cuál es? Aquí lo va a leer. Que la palabra espíritu la malinterpretan como está usada a veces en la Biblia. Una declaración adoptada por el presbiterio general de las asambleas de Dios declara lo siguiente. O sea, las asambleas de Dios lo entienden de manera correcta. En el punto de que espíritu no siempre se refiere a lo mismo. Cada pasaje, hay pasajes muy, muy difíciles de entender, hermano. Y hay pasajes muy claros. Cuando te encuentres ante un pasaje muy difícil, ponte las pilas, ora, estudia, analiza, reflexiona, medita, busca comentarios, ayudas de gente que conoce del Señor también. ¿Por qué? Porque mira aquí el malentendido en qué recae, fíjate, que no te pase como esta pastora, que anda inventando herejías de que Dios es 4 personas. Terrible herejía, hermano. Dicen, algunas, por ejemplo, enseñan que la Biblia habla de un espíritu de temor. ¿Lo han leído? Y dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Bueno, espíritu de temor. Dice, de temor cobarde. Cualquier liberación de temor debe ser lograda echado fuera un espíritu o un demonio de temor. Esa mala interpretación lleva a eso. Cuando le dice pastor, es que tengo miedo. Tienes miedo porque tienes un espíritu de temor. Vente, te lo vamos a sacar. Eso está mal. Entonces, pastor, ¿cómo se interpreta ahí? Espíritu de temor. Bueno, en ese pasaje, cuando lees espíritu de temor, se refiere a la actitud. En ocasiones la palabra espíritu se refiere a la actitud. A veces se refiere, en el contexto te lo va a aclarar, si habla de una entidad espiritual, si habla del Espíritu Santo, si habla de tu parte inmaterial o de una simple actitud. Cuando les dijo, por ejemplo, Jesús a Pedro y a Juan y Andrés, Señor, los samaritanos no te recibieron, ¿mandamos fuego del cielo? ¿Lo ha leído en San Juan? ¿Qué dijo Jesús? Y note la palabra, ustedes no saben de qué espíritu son. Estaba hablando, ¿de qué les digo? ¿Están endemoniados? No, les digo, ustedes están teniendo una mala actitud. Yo no vengo a condenarlos, yo vengo a que se arrepientan. Ellos estaban movidos por una intención de su corazón. Por eso, en muchas ocasiones el pasaje te va a enseñar que espíritu se refiere a tu actitud.
Y no necesariamente aquí hay una entidad espiritual dentro de ti. Por eso es una mala, pero mala interpretación de nuestra parte decir, hermano, el hermano tiene espíritu de fornicación, espíritu de adulterio, espíritu de borrachera, espíritu... Es una mala interpretación bíblica. Súper mala. ¿Por qué? Porque si fuera así, que todas estas son, que toda la gente borracha, es borracha porque tiene un demonio. Y la Biblia dice lo contrario. Dice que es borracha porque la borrachera es una obra de la carne y no una posesión demoníaca. Por eso hay iglesias donde llegan a caer, pastor, venga, quítale lo borracho a mi hermano. Y ahí está el pastor, reprendemos todo espíritu de borrachera. Y ahí echando, y nunca se les va. Y siempre viene el borracho a que oren por él porque pues lo liberan y no se le va nada y nunca se le va a ir nada. Porque realmente el problema está en su corazón. El asunto de esto es que Satanás se nos ríe en la cara porque la gente termina haciendo responsable de su mala conducta a un demonio y no asume su responsabilidad. Amén. El que es borracho, ¿por qué lo es? Por su propia boca, hermano, por su propia carne. ¿Y cómo le hacemos los cristianos? Por eso nunca de nuestra parte verá reprender espíritus de inmoralidad, espíritus de borrachera, espíritu de droga, espíritu de vicio, espíritu de homosexualidad. Nunca lo verá de esta parte. Porque todas esas cosas, las dice en Gálatas 5:20, son ¿qué? Obras, dígalo, obras de la carne. Qué cómodo, ¿no? Hermano, yo soy así porque tengo un demonio. La culpa es del diablo y no tuya. Jamás andarás como Dios manda porque te eximes de responsabilidad. Y quien quiere rectificar su camino, tiene que decir como David, contra ti. Cuando David peca contra Betsabé, no dice, Señor, sácame este demonio de lujuria. Dice, Señor, mi pecado está delante de ti, contra ti yo he pecado. No dijo Natán, órale, póngame la mano y sácame este demonio. Nunca hizo eso. Solamente para ir comprendiendo que en la batalla espiritual cada cosa va en su lugar. Amén. Por eso de sacar espíritu, enfermedad, borrachera, bla, 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 léamelo por la escritura, dígamelo. O sáquelo por la Biblia. No lo existe. No existe. Pero bueno, por eso dice el autor. Algunas, por ejemplo, enseñan que la Biblia habla de un espíritu de temor. Cualquier liberación de temor debe ser lograda echando fuera un espíritu demonio de temor. Pero un examen detallado del mismo pasaje, según el Timoteo 1:7, muestra que también se habla de espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si la gente interpreta que el temor es un espíritu maligno que necesita echarse para ser consistentes, necesitarían llamar a 3 buenos espíritus a que entren. ¿Ya lo notó? Porque espíritu de amor, dominio propio, ¿a qué se refiere? A tu actitud. ¿Sí me entiendes? A la actitud que el Espíritu Santo produce en ti para con los demás. El error de este razonamiento es obvio. El amor y el dominio propio son frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por espíritu de amor y dominio propio se quiere decir las actitudes que resultan de nuestra cooperación con el Espíritu Santo. En realidad, la palabra espíritu en muchos casos significa actitud o disposición. David habló de un espíritu quebrantado en Salmo 51:17, pero hablaba de su actitud quebrantada para con Dios. Salomón de un espíritu humilde en Proverbios 16 y hablaba de su actitud humilde. No que venía un espíritu de humildad, no, es su actitud de humilde. Pablo quería ir a Corinto no con vara, sino con amor y un espíritu de mansedumbre. No significaba que un espíritu se le iba a meter, no, sino con la actitud de mansedumbre. Pedro habló de adornar el corazón con el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible respecto a las hermanas, que no se adornen con oro, plata y piedras preciosas, sino con una actitud afable, con un carácter. ¿Sabes cuándo una mujer es hermosa, preciosa, es despampanante en el mejor sentido de la palabra? No cuando anda bien peinada y bien pintarrajeada, sino cuando tiene una actitud de afabilidad. Cuando habla una mujer con ternura, es una mujer bella. Para Dios es una joya esa mujer.
Y una joya dada a un siervo, como dice la Biblia, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa la de las piedras preciosas. Tener una esposa que cuando habla con afabilidad, no con gritos y con una actitud, ¿verdad? Esas actitudes iracundas, grotescas. Por eso habla de la actitud, dice abajo, queriendo decir en realidad una disposición silenciosa. Esto está en la línea con el uso frecuente de la palabra espíritu, para el espíritu propio de uno y sus expresiones. Amén. Yo creo que hasta aquí vamos a terminar, o le seguimos. Vamos a terminar ya, porque terminar todo, bueno, todavía queda. Falta algo. Bueno, vamos a esperar terminar para la próxima. Hasta aquí, hermanos, dejamos este estudio. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que Dios nos ayude a nosotros los cristianos a no darle lugar al diablo, a siempre estar en una comunión correcta con nuestro Señor. Amén. Y a saber luchar esta batalla espiritual de una manera correcta. Padre bendito, amado Rey, Señor nuestro, te damos las gracias, mi Señor, por la vida de todos tus siervos y siervas que están aquí presentes. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos todos estos principios de guerra y batalla espiritual. Este estudio de demonología, Señor, ha sido enriquecedor para todos nosotros. Nos ha ayudado a comprender y a entender muchas cosas, Señor, que desconocíamos, que malentendíamos, Señor. Yo me cuento entre ellos porque yo también, tu palabra dice que nosotros los pastores no somos personas perfectas, que lo saben todo, aún continuamos en el proceso de quebrantamiento. Tú tienes que quebrantar toda idea humana, Señor, toda conducta, toda accionar que no se fundamenta en tu palabra ni en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a con humildad, Señor, reconocer tu palabra, entenderla y tener esa fuerza y autoridad cuando sea necesario en un conflicto de esta índole, Señor. Bendice a mis hermanos, que tu palabra caiga en muy buena tierra, fructifique en todos mis hermanos tus árboles de justicia que hay en este lugar. Que cada uno de mis hermanos que son plantío tuyo, Señor, huerto tuyo, estén dando fruto a 100 por 1. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Mirna, nos concede el orar por la ofrenda, por favor. Dios les bendiga, hermanos. Hay un pasaje que nos relata de una viuda que dio todo lo que tenía. Era muy poquito lo que tenía y dio todo, y el Señor Jesús se agradó de eso, porque dice, teniendo todo, ella no estimó, ¿verdad? Ella lo dio. En eso nosotros aprendemos que no debemos tener temor de ofrendar, de darle a Dios. Debemos de darle con la confianza que no nos va a faltar, ¿verdad? Y también de dar con amor como Él nos está mandando. Amén. Es la vida que dio todo lo que tenía. Amén. En Lucas 21:1. Vamos a orar por la ofrenda. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú nos bendices en todo ámbito, Padre. Gracias, Señor. Bendice, Señor, la ofrenda que va a ser levantada. Tú sabes para lo que se usa, Señor. Bendícela, multiplícala, Señor. Bendice los trabajos de cada uno de tus hijos, Señor. Bendice sus trabajos, bendice sus despensas. Bendice, Señor, la economía de cada uno, Señor. Danos, Señor, en el nombre de Jesús, lo que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Pueden pasar. Vamos a cantar, hermanos. Dios bendice a la iglesia.
si lo bendice. La Biblia lo dice y es verdad. Aleluya, Dios bendice al dador alegre. Si lo bendice, la Biblia lo dice y es verdad. La ofrenda del Señor. Le da un peso el Señor, le da dos. La ofrenda del Señor. Le da un peso el Señor, le da dos. La ofrenda del Señor. El que da un peso al Señor, le da dos. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos vernos este domingo. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. ¿No?